a poco ya este semestre. Ya, Sí, muy sí, poquito. sí. A ver. Administración de capital de trabajo. ¿Sí? No, estamos en el flujo de efectivo. ¿Se acuerda? Salida de efectivo, ejemplo. Presupuesto de efectivo, salida de efectivo. Ahí estamos. Transporte Vergara posee la siguiente salida. Nosotros, a ver, ¿cuándo terminamos nosotros este módulo? ¿Cuándo debemos tener Hola, las profesor. notas? Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. El 28 de julio. Julio. 28 de julio terminan las clases para nosotros. La misma. Bien. Bien. Hoy día vamos a continuar con la construcción del flujo de efectivo. Y claro, en la administración del capital de trabajo sí está un poco despistado, Jorge, eso es. Y hoy día vamos a continuar con la construcción del presupuesto efectivo. Recordemos que el día, el día martes comenzamos con la construcción del presupuesto efectivo, comenzando con los ingresos, con entradas de efectivo, y para ello estamos trabajando con un pequeño ejercicio de Transportes Vergara que nos permitió determinar, ¿cierto?, los ingresos estimados mes a mes. Y eso continuamos y dejamos una pequeña tarea que era desarrollar la salida de efectivo con este pequeño ejercicio. Yo no sé si lo habrán determinado, si lo habrán concluido, si no lo podemos construir ahora. Ya, sí, porque yo quedé a media. Buenas noches. Bien, entonces recordemos que las materias primas tienen una política de pago del 50% al contado, 30% a 30 días y 20% a 60 días. Y las materias primas son un 40% de las ventas. Entonces eso es lo que tenemos que determinar ahora. Vamos a trabajar en ello. Calculemos por favor mientras tanto la compra de materias primas. ¿Cuánto serían si corresponde el 40% de las ventas, cuánto sería la compra de materia prima? Recuerden que las ventas son estos valores que tenemos acá. $58,28, profesor. ¿Para qué mes? El primero. Ya, muy bien, ¿cierto? 58,28.
Entonces, para el mes 2 serían 71,56, para el mes 3 64 y para el mes 4 62. Muy bien, vamos entonces a desarrollar nuestro presupuesto de efectivo, pero por parte de las salidas. Entonces, bien, la compra de materias primas tiene una política de pago del 50% al contado, 30% a 50 días, 20% a 60 días. Por lo tanto, de esta forma quedarían expresados las salidas de dinero, ¿sí? Por el Profesor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, por supuesto, dígame. ¿Me podría explicar un poquito cómo sacó esos valores de la salida de efectivo? Vamos a hacerlo entonces. Ningún problema.
Bien, si se entiende de dónde salieron las compras de materias primas. Sí, profe. Sí, eso Ya. se lo entendí. Bien, si la política de pago de la empresa al momento de comprar materias primas implica pagar el 50% al contado de la compra, el 30% a 30 días y 60 y 20% a 60 días, bueno, en el caso del mes 1, perdón, se pagaría el 50% de ese 58.28. Sería, perdón, 58.28 por el 50%. De hecho, lo podríamos hacer con fórmula mejor para que no quede. Va a quedar así. 30%. 30%. 30%. 20%. Muy bien, entonces la prima se paga el 50% al contado. Entonces, de esos 58.28, 29.14 se pagan en el mes 1. Hay un saldo, por tanto, el 30% de ese valor se va a pagar el mes 2, porque es a 30 días. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí, profesor. Ya, y el saldo que queda, el 20%, se va a pagar a 60 días, es decir, en el mes 3, por el 20%. Por tanto, si yo sumo todos estos valores, me da el 58.28. Estaría el pago, ¿cierto?, de los tres elementos mensuales, significaría el pago de las compras de materias primas del mes 1. Y así continúo para el mes 2. El mes 2 se compraron 71.56 en materia prima, de los cuales 35.78 se paga el mes 2, o sea, el mes que se compra. De eso, el 30%, que son 21.468, se paga en el mes 3. Y 14.31, vamos a con dos decimales para no dejar tantos decimales. Entonces, si yo sumo estos valores, me da los 71.56. Esa es la forma. No sé si se logra comprender. Y en el caso de los gastos de administración, el ejercicio dice que los gastos laborales y administrativos son de 50% cada mes, por lo tanto aquí son 50, y esto se repite todos los meses. Y también hay un pago de impuestos mensuales de 25, que son las cuales se pagarían todos los meses también, 25. ¿Sí? Ah, eso va así nomás. El 50% y el 25% se coloca todos los meses. Claro, porque es un pago mensual en el mes. Ya.
Profesor, ¿y ahí queda hasta ahí nomás? ¿Los otros meses no se hace el cálculo? Porque el ejercicio queda hasta ahí. Ah, ya. ¿Sí? El ejercicio queda hasta ahí. Entonces, ahora como ya tenemos el flujo, este sería nuestro total salida efectivo. Tenemos los ingresos, Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero delantito cuando usted lo resolvió el mes 3 y el 4 también. Claro, sí, hasta acá. Eso, sí. Sí, así era. Así es. Exacto. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos el flujo efectivo perdón, este no es el flujo efectivo, esta es la salida de la empresa para los meses del 1 al 6. Del 1 al 6, perdón. Entonces, ¿cómo quedaría el presupuesto efectivo? Bueno, el presupuesto efectivo quedaría entonces, vamos a determinarlo. Vamos a borrar esto para hacerlo todo junto. Total ingresos, total salidas, y luego tenemos nuestro flujo efectivo. Vamos a calcular eso entonces. Traspasen por favor todos los ingresos al mes 1, del mes 1 al mes 6, luego todas las salidas del mes 1 al mes 6, y luego vamos a arrastrar esos valores. ¿Ya? Profesor, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? sí, dígame. Esas cuentas que dicen cuentas por cobrar o por pagar, ¿es más adelante o no? ¿En qué parte? En el primer cuadro que dice determine los ingresos de transporte y decía una cuenta por cobrar. Ah, no, pero es el Eso se detalle de las deja, cuentas por cobrar. Sí, lo que pasa es que ya lo tenemos acá. Este es el detalle de las cuentas por cobrar. Solamente es para especificar cuánto suman las cuentas por cobrar. Que hay una porción de ingresos en efectivo y otra porción es cuentas por cobrar. Si yo desgloso mis ventas, yo tengo una porción al contado, que son estas, y tengo una porción que va a ser cuentas por cobrar, que no son efectivos, que finalmente van a ser todos estos valores que son la sumatoria de estos, ya sea del ingreso a 30 días como a 60 días. Entonces, si yo sumo esos valores, son las cuentas por cobrar para cada mes. No sé si se entiende. ya, yo sí entendí. Por lo menos. ¿Mm? Es como especificar cuáles son las cuentas por cobrar de la empresa. Muy bien, entonces vamos a buscar los ingresos para el mes 1, la salida para el mes 2. Entonces tenemos el flujo de efectivo. Calculen para cada uno el flujo de efectivo. Vengo enseguida.
Bien, veamos cuánto nos da el flujo de efectivo. Bien, aquí tenemos entonces el flujo de efectivo. Si lo dejamos con números rojos, vamos a resaltarlos en cero. Bueno, aquí podemos ver que los meses 1, 2, ¿cierto? Son meses donde la empresa necesita efectivo para poder operar. Los meses 3, 4, 5 y 6 y 4 y 5 son meses que no necesita efectivo y en el mes 6 vuelve a tener un déficit de efectivo. Sin embargo, se ve preocupante la cosa en el flujo de efectivo, pero si nosotros calculamos el acumulado, es decir, vamos sumando los saldos al final de cada periodo y vamos acumulando el flujo de efectivo, nos vamos a percatar de que la cosa es más preocupante. Perdón, es el flujo acumulado sería el déficit anterior o el saldo anterior más el saldo actual. Entonces en este caso tenemos que el déficit es negativo en todos los periodos. Es decir, es una empresa que tiene, al menos en su flujo de efectivo, tiene serios problemas de liquidez. ¿Sí? No nos pueden nublar estos 3 meses que tiene saldos positivos. Si yo acumulo todos los flujos, nos damos cuenta de que el déficit más grande que tiene la empresa es de 127. Es el máximo déficit. A esto se le conoce como, vamos a resaltarlo acá, este es el máximo déficit acumulado. Lo que aparece acá. Y de esta forma muy sencilla, pero se construye un flujo de caja muy sencilla, pero muy útil y práctico para la gestión financiera de corto plazo o la administración del capital de trabajo. Si nosotros tuviésemos que desarrollar una inversión en capital de trabajo para esta empresa, la inversión en capital de trabajo sería el máximo déficit acumulado. Si nosotros quisiéramos solventar los déficits de la empresa, tendríamos que invertir 127,09. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería entonces la inversión acá en capital de trabajo? Máximo. Si nosotros tomáramos este valor acá y le agregamos un mes, o sea, le agregamos el periodo cero donde se debería hacer la inversión. Va.
Entonces, al existir una recomendación de inversión de capital de trabajo, ¿cierto? El máximo déficit acumulado representaría que no habría ningún periodo con déficit de recursos, sino que a lo más, ¿sí? Con esa inversión de capital de trabajo, a lo más en el mes 2 el saldo quedaría en cero. Aquí, por ejemplo, aquí estamos demostrando que con una inversión de capital de trabajo, perdón, bajo bruto, se lograría paliar, ¿cierto? Cada uno de los déficits negativos que tiene la empresa. Y ya el último déficit que se ve acá, de 25, ya no generaría o habría un colchón suficiente como para soportar ese saldo negativo en el mes 6, ¿sí? Así que bueno, ese es más o menos, estas son las conclusiones que estamos sacando con nuestro flujo de efectivo. Consulta, por favor, dudas. ¿Se entiende o se perdieron? Díganme nomás, por favor. Bueno, yo me perdí cuando empecé porque me salí, pero y se me Ya, Jorge, desconectó y me pero volví a Jorge, conectar y ya había avanzado, pero veo después me pongo al día. Es que se me cayó. eh, Pero consulta de los que no lograron mantener en clase. ¿Se Profesor, entiende? ¿No se entiende? ¿Se entendió bien, profe? Ya, gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dejar, no vamos a dejar la clase hasta aquí, sino que el avance de los contenidos vamos a quedar hasta aquí por hoy día. Vamos a practicar lo que hemos hecho hasta ahora con la guía de ejercicio número 2 que les publiqué durante la semana. A ver, quiero ver acá. No, eso es mentira, no le he publicado absolutamente nada. Se lo voy a publicar inmediatamente. profesor, ¿me escucha? Sí, la escucho bien. Yo me perdí cuando hicimos la resta de total de ingresos con el de salida y nos da un flujo de efectivo. Sí, Mm, No vi cómo lo sacó. el acumulado. Sí, pero me imagino que sumó, restó entre el flujo efectivo, pero para el lado no me di cuenta cómo lo sacó. No, es el acumulado. Es decir, si yo veo aquí el mes 1, el acumulado o el saldo para el mes siguiente serían 89,57, ¿cierto? Eh, Ahora, si yo a ese saldo negativo le sumo, o en este caso le resto el saldo negativo del mes 2, nos daría ese valor. Y así sucesivamente, hasta el mes 6. El acumulado representa entonces el saldo anterior más el saldo de efectivo del mes. O el saldo acumulado anterior más el saldo del efectivo correspondiente al periodo. No sé si se entiende. 127 es el resultado de menos 89,57 más menos 37,52. ¿Sí? ¿No? Sí, ahora comprendí, gracias. ¿Sí? Ya, qué bueno. Por favor, todas sus dudas, no tengan miedos. Eh,
Bien, yo no sé si eso nunca se lo he preguntado, pero no sé si le acomoda más los archivos en PDF o en PowerPoint, en Word, no sé, en Word, le conviene en Word. A mí por lo menos. A mí igual, Sí, profesor, en Word. profe. Más que en PDF, Sí, mejor en Word. ya. Muy bien. Entonces la voy a actualizar. Profesor, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Por qué el de arriba es negativo y después todo positivo? ¿Dónde? Efectivo acumulado, el déficit es negativo. Ujú, Y sí, la inversión lo puso positivo. ¿Por qué? porque en este caso la inversión es para el flujo, hablando del flujo efectivo, es un ingreso de dinero, es una inyección de capital de trabajo para el presupuesto efectivo. A ¿Y ver, siempre se va a pasar positivo? Sí. sí, Mm. lo que pasa es que no sé si se entiende de que la empresa tiene problemas para solventar, o sea, tiene problemas para cubrir sus obligaciones. Eso se entiende, ¿no? y Sí, que, y profesor. que si miramos el flujo acumulado, todos los meses tiene un acumulado negativo. ¿Eso se entiende? Sí, profesor. Por lo tanto, como tiene un acumulado negativo y en la práctica nunca queda con un saldo a favor, necesita tener un recurso, necesita una inyección de capital para poder solventar todos los meses lo que viene hacia adelante. Y esa inversión se tiene que hacer antes que comience el ejercicio, técnicamente. Entonces, esta es una inyección de recursos o un ingreso de efectivo, ¿sí?, para el flujo de efectivo. No sé por qué, no entiendo por qué no entiende por qué tendría que ser negativo, porque usted me está preguntando por qué es positivo, Sí, profesor, pero ahí ya me queda claro. porque ¿qué pasa si fuera negativo esto? Lo dejamos Los negativo. ingresos serían todos negativos. Flujo efectivo. Ahora, imaginémonos que usted es la que está administrando este recurso, o sea, esta empresa, y usted sabe que todos los meses va a tener un flujo de caja negativo. Al menos acumulado va a ser siempre negativo. ¿Qué necesita usted para que eso no sea negativo? ¿Qué necesita hacer usted? Tener flujo positivo, tener dinero. Claro, y si el flujo operacional, porque esto es el flujo operacional, si el flujo operacional no da flujo positivo, ¿qué tendría que hacer yo? Vamos a La comenzar el año, inversión. claro, vamos a comenzar el año 2020, ¿sí? Estamos en diciembre, analizando cómo se nos viene el 2020, y hemos hecho este análisis y nos hemos dado cuenta de que nuestras predicciones nos dan un acumulado durante los 6 meses que vienen negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como administradores financieros? Bueno, tomar las medidas del caso y de alguna parte obtener financiamiento para poder cubrir ese déficit. Si hay dinero disponible en la caja, en alguna parte, bueno, y ese dinero va a estar ahí disponible y se puede utilizar como una inversión. Se le llama, o inversión de capital de trabajo, es como el flujo, la inyección de recursos al flujo operacional. Si no hay dinero, bueno, pediré dinero prestado
¿sí? Le quedaré debiendo al banco, evidentemente, pero esta inyección de capital de trabajo va a ser positivo porque es el flujo, es el dinero, el dinero que va circulando en la empresa. Entonces yo lo voy a tener ahí disponible para que vaya trabajando ese capital, ¿sí? Para que vaya cubriendo cada uno de los hoyitos que yo tengo acá financieros. Con esta inyección, al descubrir el máximo déficit acumulado, sabe que este es el máximo déficit, y yo tomando precauciones, voy a invertir esa cantidad, o voy a sacar recursos, o voy a disponer de recursos suficientes para que esos estén ahí disponibles para que se utilicen durante estos primeros 6 meses. Ahora, esto me va a significar que todos los meses tenga un saldo positivo, y quizás en el mes 5, yo ya pueda cubrir en parte ese capital de trabajo, ¿sí? De alguna forma se puede ir compensando. Ese es el objetivo de determinar un presupuesto de efectivo en una empresa, es decir, detectar cuáles son los hoyos financieros que se van generando y poder cubrirlos de alguna manera. Ese cubrirlos de alguna manera se le denomina gestión o administración del capital de trabajo. Cómo nosotros administramos los recursos para la operación del negocio, para el día a día o para el trabajo de la empresa, es la gestión que se tiene que desarrollar en el ámbito financiero, ¿sí? Entonces, esta herramienta, que parece muy simple, muy elemental, es realmente de gran importancia para que una empresa pueda tener éxitos operacionales en su gestión. Imagínense esta situación acá, súper compleja, ¿sí? ¿De dónde sacamos dinero? Si no preveemos y nos tiramos a la piscina nomás y vamos al año 2020, no vamos a encontrar con estos tremendos golpes que nos va a dar la operación del negocio. Y eso, cuando uno se enfrenta al problema, el costo es muy alto. En cambio, si yo me anticipo a este problema y yo sé que voy a tener que buscar dinero, es muy probable que no me tenga que endeudar, ¿sí? A lo mejor tenga que liquidar algunos activos, disponerlos para poder utilizarlos y no pagar un costo financiero de por medio. Eso es el objetivo de la administración. Aquí tenemos dos caras. Uno es encontrarse de golpe con las déficits de la empresa, y acá no. Aquí nos encontramos con una empresa que se antepuso a las dificultades financieras que va a tener la empresa en el tiempo, ¿sí? Ese es el principal objetivo de crear un flujo de efectivo o un presupuesto de efectivo. Sí, dígame por favor. ¿Puede proyectar la imagen? Que quedó en el cuadrito chiquitito, entonces usted nos explicaba ahí, pero no lo vimos. ¿El Excel dice usted? ¿No lo ven? ¿El Excel? No, porque quedó en un cuadrito chico abajo, en la pantalla. Yo lo veo. Yo veo a todos ustedes, sus caras y sus nombres, pero la materia que está explicando el profe, lo veo en un rinconcito de la pantalla. Qué raro. Entonces tiene que seleccionar, mire, tiene que seleccionar ir a mostrar los participantes y seleccionarme a mí. Ya lo hice, profe. Lo pinché y ahí apareció de nuevo como estaba antes. Claro. Ya, disculpe, gracias. No se preocupe. Muy bien, entonces descarguen por favor la guía de ejercicio número 2. Se lo voy a dejar también en Word. También les voy a compartir el material que hemos visto hasta ahora, la administración del capital de trabajo. Está incompleto porque vamos a ir semana a semana, lo voy a ir actualizando. Solamente vean, no lo guarden, sino que considérenlo como un material de apoyo para la semana, porque ya la próxima semana vamos a agregar otros elementos y lo voy a ir actualizando. No así las guías de ejercicios que están destinadas para el trabajo. Muy bien, el día martes vamos a trabajar
los ejercicios, en el ejercicio número 3. Así que les voy a pedir por favor que en la medida de lo posible puedan avanzar con el 1, el 2. Y en 3 lo vamos a desarrollar en clase, porque el 1 y el 2 son bien simples para más que nada soltar, ¿sí?, la mano y ver la metodología de los cálculos. Y ya en el 3 tiene una complejidad que vamos a tener que apoyarnos. ¿Sí? Recuerden que nosotros terminamos las clases el 28 de julio, pero el 28 de julio está destinada para la prueba, así que, perdón, para ver casos especiales en el caso de que existan. Nos quedarían 2 semanas para pasar materia y la semana del 21 desarrollaríamos la prueba, si no me equivoco, porque parece que esto es una prueba. Profe, disculpe, entonces, ¿en qué fecha queda la prueba? Para la Porque semana del 21. Ah, ya, porque habíamos hablado del 17, ¿se recuerda? Claro, porque sí, y yo me recuerdo claramente, pero como el tema con todo este asunto de las ayudantías, los semestres se han ido alargando un poco. Déjenme ver un poquito, a ver, a lo mejor No, yo me sí, equivoqué. mejor déjelo para el 21, estamos súper ahí. Sí, ya. Sí, Profe, porque la semana del más 17 tiempo para tenemos estudiar. colapsado la semana. La semana del 17. Sí, ahí Sí, estamos tenemos complicados, harto que tenemos hacer. varias evaluaciones. Ya, bueno, en todo caso esto va a ser una prueba, un tipo test, un cuestionario. Yo acostumbro a desarrollar el cuestionario, a darle al menos una semana para que desarrollen su prueba. Así que van a tener bastante tiempo para desarrollar su evaluación. ¿Ya? Así que muchas gracias. Nos veremos entonces el próximo día martes. Ya, profesor, gracias. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Chao, Profe, profe. profe, profe, Chao, chao. Sí, dígame. ya no va a ser más trabajo